Como veníamos comentando, a solo pocos meses de finalizar el año, la ola migratoria de cubanos pasando por la frontera de México y Canadá supera algunas cifras de inmigraciones pasadas. Sí, Lieter, tal y así se llama el Mariel Silencioso, porque supera las cifras de exiliados del 1980. En esa ocasión entraron al país más de 125.000 cubanos. Para comentarnos sobre esto nos acompañan el asesor político Eladio Armesto y el periodista del diario Las Américas, Yoandi Castañeda. Bienvenidos. Un placer. Gracias. ¿Pudiéramos decir que esta es la ola migratoria de cubanos más grande de la historia de los últimos años? Sí, pues mucho. No solamente supera el éxodo de Mariel, supera el éxodo de Mariel con la crisis de los balseros juntos. Son 224.607 cubanos en el último año fiscal. O sea, las cifras oficiales se cerraron el 30 de septiembre. 6.187 balseros interceptados. Lo triste de esta realidad es que los balseros, la mayoría son repatriados a Cuba. Los que llegan por la frontera entran, pero no en condiciones que le garantice tampoco un estatus. Y yo creo que esto no se ha visto la dimensión del monstruo, la dimensión del cáncer. Porque en Cuba se dice, ¿sabes que en Cuba cuando uno habla se corren las bolas? Todo el mundo, el run run que hay en Cuba es vayan para Estados Unidos, que a todo el mundo lo están dejando entrar. Sin embargo, no vamos a saber el tamaño del monstruo hasta que empiecen las aplicaciones y todo el mundo desesperado cuando empiecen a cumplir el año y un día, porque estas cifras se dispararon después del libre visado a Nicaragua, que fue en noviembre. En noviembre es que estos cubanos, estos 224.000, que van a empezar a cumplir el año y un día, y que mucha gente lo está engañando con la falsa esperanza de que la terrible I-220A le garantiza un estatus. No es así. ¿Creen que el gobierno de Cuba ha soltado la válvula de escape como ha hecho en otras ocasiones? El gobierno de Cuba no tiene decisión en este caso. Ellos no pueden impedir que el pueblo se vaya, y aparte de eso, todo el que se quede son bocas que tienen que darle de comer y no hay comida. Son cuerpos que tienen que transportar y no hay transporte. Casas que hay que darle y no hay casas. Entonces, ¿qué puede hacer el régimen castrista en este sentido? Lo que nosotros no debemos de permitir como cubanos exiliados es que todos estos hermanos sean tildados como inmigrantes. Sí, es cierto que no todos son exiliados políticos, pero sí es cierto que hay muchos que sí son exiliados políticos y no se están reconociendo como tales. Y esto no es justo, porque esto tapa, nubla, oculta la realidad ante el mundo de que en Cuba no se vive en un país de libertad y de democracia y de justicia. Bueno, ¿y cómo hacer la selección? ¿Cómo poder hacer una criba de lo que se consideran migrantes políticos y los que no? La selección no la tenemos que hacer nosotros, la selección existe y tenemos que reconocerla. Yo no digo que se identifique individualmente quién es o quién no es, pero emplear la palabra exiliado para también describir esa ola de seres humanos que están viniendo para acá, porque son exiliados muchos de ellos y en un verdadero sentido de la palabra. Claudia, tú como especialista, como abogada que te dedicas a inmigración, ¿cuál es el estatus legal sobre el que entran estos inmigrantes? Bueno, realmente ahora mismo hay de todo un poco. Los hay quienes están entrando ilegal completamente por el mar, como lo mencionaba, y no tienen ningún tipo de estatus político, migratorio, disculpa, están aquí completamente como fantasmas. Están las personas que entraron y sí se entregaron y les han dado documentos de salida. Algunos tienen salida bajo fianza, otros tienen la salida bajo palabra, pero estas personas todavía están en un cierto limbo, porque es verdad que inmigración todavía no nos ha reconocido que esta I-220A es el equivalente a un parol, o que esta salida directamente desde la frontera es un parol. Y es algo que llevamos peleando ya aproximadamente 2 años. Tuvimos de cierta forma una victoria cuando se llegó a este acuerdo con las oficinas de USCIS para considerar a aquellos que habían sido arriving alien como que tenían un parol y que les otorgaran su residencia, pero todavía nos quedan todos esos que entraron ilegal, que les han dado la I-220A y que muchos de ellos desafortunadamente no tienen un caso de asilo. ¿Y cuál sería la esperanza? ¿Cuál sería la esperanza sustentada en algo legal? Mi pregunta es la siguiente, doctora. Y se está celebrando la determinación de persecución política o religiosa en alta mar en la intercepción de estos balseros, porque parece que no se está haciendo, porque están siendo sumariamente regresados a Cuba. Ellos tienen el derecho a pedir cuando están en el bote esa entrevista de miedo creíble. Y no se ven muchos casos, pero sí los he visto, que han sido trasladados
a la oficina de Guantánamo, a la base naval de Guantánamo, y ahí están siendo procesados para ser relocalizados como refugiados. Ahora, desafortunadamente, no los trasladan de nuevo a los Estados Unidos, los relocalizan a un país que los acepte, ya puede ser cualquier país en la Unión Europea o Canadá. Así que, pero sí se puede dar, y es un derecho que tienen. Lo difícil es que no sabemos cómo podemos decirles a esta persona comunicarle los derechos que tienen. Ahí está. ¿Yoandi? No, yo lo que quiero decir, y a lo mejor esto que voy a decir va a crear roncha, no, sobre todo en el exilio, porque hay mucho, si bien es cierto de que hay muchos refugiados políticos, también es cierto de que muchas personas de los que están esperando tienen la mente fija en tratar de tomar la residencia para regresar a Cuba. Y si tú obtienes tus beneficios migratorios a partir de un asilo político, tú estás diciendo ante inmigración, y me puedes corregir, que tu vida corre peligro del lugar que tú saliste. O sea, el único lugar donde tú no deberías volver es a ese lugar. Sin embargo, yo creo que si hay algo que ha hecho bien el régimen castrista a lo largo de más de 62 años, casi 63, ha sido utilizar la inmigración como el principal patrocinador de su propio desgobierno. A la dictadura cubana la mantenemos nosotros desde Miami, desde aquí. Toda la gente que se opone, toda la gente que sale a las marchas, toda la gente que grita, que quiere patria y vida, que quiere libertad, esa misma gente somos los que estamos manteniendo a la dictadura, porque todos los años se calcula en más de 3.000 millones de dólares las remesas que entran a Cuba de manera directa y otro tanto en remesas indirectas. No me importa si lo estamos haciendo porque es mi mamá, porque es mi hermana, porque es mi hija la que está en Cuba, está bien, hay que darle entonces el crédito que la dictadura lo ha hecho bien. Ha lucrado con la nostalgia, ha lucrado con la familia, ha lucrado con este y de cierta manera tienen 11 millones de rehenes. Tienen 11 millones de rehenes. Pero ha lucrado también con la necesidad, porque es muy difícil como ser humano decir, no voy a mantener a mi madre, no voy a mantener a mis hijos que dejamos atrás. No, fíjate que yo no estoy cuestionando que se mando, no, yo digo que somos el principal patrocinador monetario de esa dictadura hoy por hoy. Hoy por hoy, en un momento determinado lo fue la Unión Soviética. Eso dicen, yo no lo creo. ¿Qué cree usted? Yo creo que esas cifras están siendo manipuladas y exageradas con fines políticos, con la idea equivocada de que el envío de esas remesas a Cuba y de esa ayuda que se le manda a los familiares está exclusivamente beneficiando al régimen, cosa que no es cierto. Está beneficiando al pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba necesita saber de que los que estamos acá no nos hemos olvidado de ellos, no les hemos dado la espalda, porque eso también es parte de hacer contrarrevolución. Eso también es parte de crear dentro de Cuba una resistencia a ese régimen. Bueno, pero resistencia también yo creo que deberíamos tener y hacer un poquito más de presión, porque yo creo que el momento cumbre de los últimos años, yo creo que Cuba está marcado porque no fueron muchos. Si quitamos la invasión a Bahía de Cochinos en el año 61 y después quitamos que fue traicionada y después quitamos algunas iniciativas que han surgido por el camino, el proyecto Valera, el Maleconazo, pero no se ve que haya una consideración, pero ahí va. 27N. Claro, pero después del 27N, que es a donde iba, después del 27N se comenzó a gestar algo que desembocó en ese 11 y 12 de julio. Y cuando pudimos hacer o presionar un poquito más para que se le proveyera, aunque fuera al pueblo cubano, un poquito de conectividad, para que no se sintieran aislados, porque ellos tienen el control de todo. Entonces, cuando pudimos ayudarlos, ¿qué hicimos? Le dimos la garantía para que encontrara a un servil, Daniel Ortega, que le diera el libro visado a Nicaragua y los cubanos se fueron a ver los volcanes. Bueno, afortunadamente hemos vuelto a caer en el tema que nos convoca, que es los cientos de miles de inmigrantes cubanos que están entrando por frontera, los que no han corrido la buena suerte, que vienen por mar, que en su mayoría están siendo regresados. Pero la semana pasada tocábamos aquí un tema sobre los que fueron citados para ser deportados a Cuba. Abogada, muchos de ellos, o en su mayoría, han sido liberados con grilletes. ¿Por qué? Estas son personas que están sujetas a una detención mandatoria, porque ellos entraron al país ya después de haber sido deportados. Hay muchos de estas personas que entraron en el año 2019, fueron deportados cuando todavía se estaban haciendo vuelos de deportaciones a Cuba, y ellos han vuelto a entrar de forma ilegal a los Estados Unidos. Estas personas se suponen que estén detenidos de forma migratoria por inmigración. Ahora, como Cuba no está aceptando los vuelos, los dejan libres. Inmigración, desafortunadamente, tiene la discreción de dejarlos libres con el grillete. A ver, yo prefiero que los dejen libres. ¿Tener un grillete es una libertad, cierta libertad? Es una libertad condicional, pero es preferible que estén libres con un grillete en su casa, en la calle, que estén presos en una celda como criminales que no son. Detenidos. Yo voy a decir algo que lo considero que debería decirse.
siempre cuando se habla del drama de la inmigración, siempre se tiende a ver, la gente desde Cuba ve las historias exitosas, los que llegan, que tuvieron los papeles, que logran hacer algo, que logran vivir dignamente, que tienen libertad, o se tiende a ver aquellos que son repatriados. Nunca vamos a saber la cantidad de personas que perdió su vida en el estrecho de la Florida. Para eso no hay cifra. O en la selva. O en la selva. Entonces todas esas vidas de cubanos que se han quedado, que no son contables, que forman parte de todas las víctimas del régimen castrista, que no se contabilizan, que no sabemos los nombres, que lo saben los familiares porque no lo encontraron, que guardan la esperanza de que estuvieran detenidos en Bahamas. He visto gente que ha ido a Bahamas, a isla por isla, a callo por callo, que ha contratado buscando, porque todavía 6, 7 meses después de ver a su familiar que no llegó, tiene la esperanza de que está en algún lugar. Encallaron por aquí y esa esperanza te demuestra el dolor profundo que cuando caigan en la realidad van a vivir, y esa es parte del drama del Vía Cruz y de la cruz que tenemos los cubanos. Esperamos que estos cubanos que están en este especie de limbo migratorio, pues se encuentren la mejor vía para sentarse, sobre todo también que le den permiso de trabajo para que no sean una carga nacional y puedan emprender. Gracias, Giovanni. Gracias, doctor. Mira, quiero añadir que en cuanto al tema de los cubanos del exilio que una vez que están aquí regresan a Cuba, no podemos desconocer el hecho de que el cubano que está aquí y regresa a Cuba no sufre peligro de persecución, porque el peligro de persecución lo sufren los que se quedan allí. Una vez que ese cubano llega al exilio, ya puede viajar tranquilamente porque no existe esa persecución contra los que están aquí y se van allá.